Hola, un saludo muy amoroso y alegre para todos ustedes que siempre se conectan y están atentos de estos espacios en vivo, estos diálogos en vivo. Hoy está soplando una brisa espectacular en Barranquilla, cosa que agradecemos mucho porque hemos tenido muchísimo calor, ¿verdad? Entonces hoy estamos contentos por toda la brisa que está soplando. Hoy es sábado 10 y hoy se celebra el Día de la Salud Mental. Creo que es una fecha muy importante para tener en cuenta, para reflexionar, y qué bueno que exista un día para celebrar el Día de la Salud Mental. En este diálogo en vivo vamos a estar hablando acerca de el tema de hoy. Es una pregunta: ¿cómo educar sin miedo? Y bueno, vamos a estar desarrollando el tema porque yo imagino que muchas personas dirán: ¿por qué voy a educar con miedo? ¿O qué tiene que ver el miedo con la educación? Y me parece muy importante que logremos conectar estas ideas, traerlo a la conciencia, que podamos identificar cuáles son esos aspectos en los que podemos ver que estamos movidos desde el miedo y cuáles son las opciones que tenemos, cómo podemos hacerlo de una manera diferente para desarrollar esa temática de hoy y para crear oportunidad desde la educación y desde la liberación de esos miedos. Vamos a estar dialogando con una mujer que admiro mucho, que la conocí a través de las redes sociales, que comencé a seguir su cuenta y su cuenta me llevó a su libro y su libro me llevó a conectarme con ella, a escucharla, y me llevó a una maravillosa formación en lo que es la parentalidad positiva. Les estoy hablando de Patricia Garcés. Ella es española y ya ahorita va a entrar para contarnos un poco más de ella. El tema que hoy vamos a tocar, ahorita lo voy a dejar ahí fijado: ¿cómo educar sin miedo? Ella, como les digo, es una escritora, tiene un libro que se llama Padres Formados, Hijos Educados. Cuando yo leí ese título, yo dije, wow, porque siempre hablo de padres educados, siempre hablo y promuevo la oportunidad que tenemos los seres humanos que vivimos la paternidad a través de educarnos, de comprender qué pasa en cada momento de esto. Aquí está con nosotros Leticia Garcés, está con nosotros y ya vamos a unirla a este espacio. Está con nosotros. Bienvenidos todos los que se están conectando. Quédense para disfrutar todo lo que vamos a estar dialogando. Hola Patricia, bienvenida. Sí, Leticia, Leticia, se parece mucho, ¿verdad? que te Son estoy muy cambiando el parecidos, nombre, sí, cierto. pero eres Leticia y es muy bello tu nombre. Exactamente. Muy Bienvenida bien. Leticia. Leticia, gracias una vez más, ya te lo he dicho por interno como miles de millones de veces, pero la verdad es que sí, soy muy conectada con el agradecimiento, y cuando identifico una persona que se ha dedicado a pulir y a vivir su contenido, lo valoro mucho y me encanta establecer estos espacios de diálogo. Tenemos una diferencia horaria bastante interesante y bueno, afortunadamente logramos conectar y logramos acordar este espacio. Bienvenida, ya yo he hecho una especie de introducción de ti, pero quiero que seas tú misma quien te presentes, quien compartas quién es Leticia Garcés, qué está haciendo, cuál es su formación, cuál es tu experiencia, por qué has aterrizado en todo esto y qué es lo que estás ofreciendo hoy por hoy a las familias. Bienvenida una vez más, cuéntanos. Bueno, pues muchísimas gracias por estos espacios. Veo que se nos ve un poco oscuras, o quizás soy yo. Me he puesto unos focos detrás que se me reflejan en las gafas. Sí. Eso es lo que tiene llevar cristales, que cuando llevamos la mascarilla se nos empañan también, ¿verdad? Hay que vivir las cosas con humor, porque si no... Bueno, pues saludos a todas las personas que os vais conectando. Yo siempre agradezco estos espacios porque considero que el Internet y las redes sociales son maravillosas para la difusión. Y es necesario que pues nos unamos distintas personas en distintas partes del mundo para hablar de lo mismo y para darnos cuenta de que es un tema que bien merece estos espacios y que hay muchas personas que quieren saber más de lo que sienten,
dentro de sí mismos que tienen que ser las cosas, porque no hablamos más que del sentido común, que afortunadamente la ciencia lo respalda, hablamos de lo que muchas mujeres, muchos hombres, muchas madres y padres sienten que tiene que ser la educación y al haber vivido otras experiencias les cuesta que les nazca una respuesta asertiva, con lo cual lo que decimos conecta con lo que muchas mujeres y muchos hombres creen que tienen que ser las relaciones, ¿no? Relaciones saludables, relaciones positivas, relaciones constructivas, con lo cual de eso vamos a hablar, Virginia, de Así es. relacionarnos de forma positiva, de entendernos, de saber qué me pasa dentro, de entender por qué no es lo mismo decir no soporto a mi hijo que decir no soporto lo que mi hijo me genera. El Así lenguaje es es. muy importante, independientemente qué idioma hablemos, ¿no? Hay un idioma que es el del amor, es universal y saber matizar bien las palabras es importante, ¿no? No soporto lo que mi hijo me genera, pero a mi hijo lo amo. Así es. Leticia, muchas gracias y bienvenida una vez más a este espacio. Quiero saludar, tomarnos un tiempo para saludar a las personas que se están conectando en este momento. Esta comunidad está nutrida por padres de familia y también por educadores. Gente que se ha movilizado para renovar y desarrollar sus prácticas desde la conexión, desde el respeto, desde el reconocimiento y por supuesto desde el amor. Así que nuestro discurso puede estar también conectado a esos educadores. Tenemos líderes educativos conectados en este momento y un saludo especial para ustedes. Gracias por estar aquí, por la confianza de siempre tener la disposición para escuchar. Esto que acabas de decir es muy importante, ¿no? La educación está mediada, está llena de relaciones, está fundamentada en las relaciones. La gran oportunidad de la educación son las relaciones. Primero que todo consigo mismo, ¿cierto? El protagonista se relaciona consigo mismo, pero también con el entorno y con todos aquellos personajes que nos acompañan. Nos educamos digamos, al mismo tiempo. Todos nos estamos educando al mismo tiempo. Se educa el más joven, se educa el educador, el maestro, se educa el padre de familia y se educa el niño, el estudiante. Esto es muy importante. Y hoy quiero que arranquemos con esta pregunta que quiero hacerte, Leticia, Venga, para conectar. venga, Porque dale. de pronto hay personas que no relacionan, no encuentran ninguna relación entre lo que ya, sí, vamos a hablar de cómo educar sin miedo. Y ahorita voy a dejar ahí fijado el título del live, es que nos están preguntando. Pero hay Venga. personas que pueden no relacionar la palabra miedo con educación. Y pueden preguntarse, ¿cómo así que educar con miedo? ¿Cómo educar sin miedo? ¿Qué tiene que ver la educación con el miedo? ¿Cuál es esa relación que existe, podríamos decir? ¿Por qué se habla de la educación relacionada con el miedo? ¿De dónde traemos esto? Bueno, pues Virginia, si te parece, lo primero que voy a decirte es que el manual de Educar sin Miedo, que ahora mismo lo estamos ofreciendo descargable, te lo voy a enviar para que todas las personas que siguen tus cuentas te lo puedan pedir y tú lo puedas obsequiar. Porque este es un manual que hicimos, más que un manual, es una guía, es una recopilación de frases que decimos las personas, los padres, las madres, en el día a día, sin ser conscientes del impacto que tienen los niños y las niñas. Con lo cual, el leer esa guía, ese manual con cierta conciencia nos permite darnos cuenta desde qué emociones muchas veces nos dirigimos a las demás personas. Entonces, es una guía muy interesante porque tiene también un test muy sencillo de 150 frases que tú vas de alguna manera haciendo sola o en pareja o con alguno de tus hijos y te acabas dando cuenta de qué impacto tienen las palabras. No solamente una palabra puede impactar en el cerebro de un niño o una niña, sino la energía, el momento, la manera. Con lo cual, Educar sin Miedo es una campaña de sensibilización que iniciamos hace 3 años desde Padres Formados, que es un proyecto que nació en 2010. Desde entonces hemos crecido mucho a nivel personal, a nivel proyecto, hemos aprendido mucho y básicamente lo que yo hago es formar o capacitar a padres, madres que realmente ya
tienen una conciencia de cómo no quieren educar a sus hijos, ya tienen claro que no quieren educar en el castigo físico, tienen claro que no quieren utilizar o recurrir a la violencia, tienen claro que no quieren estar todos los días enfadados, gritando, discutiendo, que quieren vivir unas relaciones saludables, positivas, donde los conflictos se regulen, se gestionen, se resuelvan, pero de una forma pues constructiva, positiva, de la que maduremos y aprendamos todos. Educar sin miedo es una campaña donde pretendemos que cualquier padre o madre que esté en cualquier parte del mundo, que quiere crecer junto a sus hijos, ¿no? Mientras ellos van desarrollándose, bueno, es tomar conciencia sobre el miedo que impactamos, que generamos en los niños y las niñas cuando les tenemos que llamar la atención, les tenemos que corregir, les tenemos que disciplinar. Porque disciplinar a un niño o una niña es una responsabilidad, pero hacerlo sin dañar realmente es una responsabilidad respetuosa. Con lo cual, educar sin miedo viene a ser la toma de conciencia que hace el padre o la madre de sus propias emociones cuando está dirigiendo a sus hijos, teniendo en cuenta que cuando yo quiero ejercer autoridad, puedo acabar ejerciendo autoritarismo por recurrir al poder, un poder que impongo, donde más que enseñar a mi hijo, más que darle la oportunidad de aprender, lo que estoy haciendo es activando una parte de su cerebro que es la amígdala. Cuando yo activo la parte del cerebro de mi hijo, que es la amígdala, porque a través del grito, de la amenaza, de la manipulación incluso, porque no necesito gritar ni asustar, puedo utilizar la manipulación y puedo decirle, bueno, pues tú sigue así, a mí no me importa, tú sigue comportándote así, ya veremos mañana si tienes un premio. Eso lo puedo hacer sin gritar y sin enfadarme, pero igualmente es una forma a veces humillante, irónica, manipuladora de dirigir a mi hijo, a mi hija, y hay que preguntarse si realmente es necesario. Entonces, educar sin miedo es la oportunidad de reflexionar sobre las estrategias que llevo a cabo, si son educativas, si son correctivas, si son constructivas, si son destructivas, si nos aportan algo positivo, si por el contrario hacen que simplemente me desahogue porque mis emociones al final tampoco las sé manejar. Es una forma de aprender también a nivel socioemocional, ¿no? Aplicar más bien buenos tratos y no solamente ejercer malos tratos, ¿no? No solamente es no violentar a un menor, sino es realmente entender el buen trato, lo que llamamos la educación bien tratante, ¿no? Con la que ese menor madura, y madura a nivel cerebral. Y fíjate qué responsabilidad tengo como madre, como padre, que cuando me dirijo a él para llamar la atención, para marcarle un límite, o para decirle que no, o para darle alguna instrucción, qué responsabilidad tengo que la forma en la que me dirijo a él puede impactar directamente en su cerebro, puede activar la amígdala y puede hacer que ese niño o esa niña me tema. Desde el momento en el que me teme, él ya se convierte en un robot. Yo ya puedo hacer con él lo que yo quiera, puedo hacer que me obedezca, pero no es una obediencia realmente voluntaria, que le mueve el amor, la genuina, motivación. ¿no? No, No es una motivación externa, ¿no? Es el miedo a perder un privilegio, o el miedo a perder la aceptación del adulto, o el miedo a que el amor venga a estar condicionado al buen comportamiento, ¿no? Pues si me porto bien, veo que mi padre y mi madre me quieren; si me porto mal, pues es como que me dejan directamente de expresar el cariño. Entonces, con la campaña Educar sin Miedo, desde Padres Formados, lo que intentamos es dar la oportunidad a padres y madres de que eduquen realmente como ellos quieren educar. Si yo realmente no digo nada del otro mundo, no enseño nada que nadie sepa, si realmente lo que hago es despertar a las personas, por así decirlo, ¿no? Me gusta explicarlo así. No es que yo te diga cómo tienes que educar a tu hijo, sino es que encima te estoy mostrando el camino que tú quieres recorrer, te estoy diciendo cómo tú quieres educar a tu hijo, ¿no? Lo que pasa es que tu estrés, tus hábitos poco saludables, tu tren de vida, tu dificultad para gestionar tus emociones te impide hacer las cosas como tú las quieres hacer. Entonces, simplemente yo te doy esa ayudita que tú necesitas, y a veces es simplemente ayudarte a despertar, ¿no? A una realidad que tú quieres vivir. Así es. Y mira qué lindo que es importante tener en cuenta que ese miedo que se inspira o ese miedo que se provoca no solo se da hacia del niño hacia el padre. Es decir, cuando el padre o la madre tiene esa situación de acompañamiento y detona ese miedo en el niño, no solamente, la consecuencia no es solamente que el niño tema al padre o a la madre, sino que queda ahí instaurado una forma de relacionamiento
que ya el miedo hace parte del componente relacional del niño, de ese ser humano que se está desarrollando. Ese cerebro ya incorpora el temor como parte de su forma de relacionamiento y ahí está la importancia de tener ese cuidado. Pero vamos a hablar un poco a la conciencia, vamos a hablar un poco a cómo podemos identificar que tenemos o que estamos manejando el componente miedo en la forma de relacionarnos, ya sea los padres hacia los hijos o los maestros hacia sus estudiantes. ¿Cómo podemos identificar eso? ¿Cómo podemos identificar que estamos usando el miedo para educar? Lo primero que tenemos que reconocer es que cuando yo recurro al miedo, lo hago generalmente con estrategias de modificación de conducta. Una estrategia de modificación de conducta puede ser controlada o incontrolada. Por ejemplo, puede ser recurro al castigo porque creo que a través del castigo el niño va a aprender a comportarse de otra manera. Lo puedo hacer de forma muy segura y muy consciente creyendo que esa es una forma de educar. Habría que analizar y valorar si realmente a través del castigo el niño acaba aprendiendo. Hoy en día sabemos que no. El niño puede aprender, pero porque al final es inteligente y él al fin y al cabo pues piensa, si no me quiero quedar sin algo y lo que tengo que hacer es esto, pues lo hago, pero no porque lo tenga que hacer o porque quiera hacerlo, porque sea responsable al hacerlo, sino porque de no hacerlo, de no recoger los juguetes, de no comerme todo el plato, de no irme a la cama, no solamente me quedo sin privilegios, sino que encima mis padres se enfadan conmigo, con lo cual yo soy un niño muy inteligente y al final lo que hago es sopesar y decir, bueno, ¿qué me interesa, no? ¿Me interesa mantener mis juguetes? Sí. ¿Qué tengo que hacer para que no me los quiten, no? Recogerlos, pues los recojo, pero de esa manera no estoy aprendiendo el hábito de orden, no aprendo la responsabilidad, no aprendo que soy parte de una convivencia y de unas normas sociales, escolares, familiares. Entonces, generalmente cuando recurrimos al miedo es como respuesta a una incompetencia emocional, ¿no? No quiere decir que yo sea incompetente emocionalmente, ¿no? Porque las etiquetas no nos interesa ponerme a los niños ni ponérnoslas, pero sí que en ese momento dado, concreto, puntual, en esa situación, sí que hemos podido demostrar una incompetencia emocional al recurrir al miedo. Recurro al miedo, no es que recurra al miedo, recurro a una estrategia de modificación de conducta activando la amígdala del niño, generándole la emoción del miedo y consiguiendo una obediencia inmediata. Por supuesto que el niño me va a obedecer, porque el niño es inteligente. Me va a obedecer activado por el miedo y hará lo que le convenga, pero lo que le conviene no siempre es, lo podemos llamar responsabilidad, lo podemos llamar colaboración. Entonces, cuando un adulto recurre al miedo, lo puede hacer por dos motivos. Uno, porque está convencido, porque así lo ha aprendido y desde que lo estudió en la universidad quizás no se ha reciclado. Está convencido de que el niño necesita aprender sintiéndose mal, porque de lo contrario no aprende. Es decir, si yo no aplico una consecuencia negativa, el niño no aprende. Es cierto que los niños aprenden por consecuencias negativas, pero no es cierto que siempre haya que aplicar una consecuencia negativa porque de no aplicar al niño no va a aprender nada. Hay consecuencias naturales que generan mayor aprendizaje que la que podamos aplicar. Por ejemplo, dos niños, dos iguales, dos pares, dos menores que en un momento dado se enfadan y uno le pega al otro. Uno puede pensar, bueno, tendré que aplicar una consecuencia negativa, un castigo, porque si no, este niño no va a aprender a no pegar. Entonces, es posible que esa sea tu creencia. Sin embargo, hay una consecuencia natural muy obvia y es que una vez que pego, el tiempo de juego se paraliza, mi amigo ya no quiere jugar conmigo, mi amigo ya no me sonríe igual, ya no puedo conectar con él a través del juego, algo ha pasado, algo ha cambiado. La consecuencia negativa de pegar a mi amigo es que ya no puedo seguir jugando con él y además va a necesitar tiempo para calmarse, yo voy a necesitar también invertir tiempo en recuperar esa amistad, con lo cual la consecuencia negativa de agredir a un amigo muchas veces es perder esa amistad por un tiempo. Ahora, yo suelo hacer la siguiente pregunta. ¿Tú qué quieres? ¿Que tu hijo aprenda a no pegar o que tu hijo aprenda que cuando pega genera un daño en otra persona de la que es en parte responsable? ¿Por qué digo en parte? Porque es verdad que yo al agredirte te he dañado, pero también es cierto que tú en ese caso como agresor también tienes pues, la responsabilidad de decirme que no te gusta que yo te pegue, que ahora no estás enfadado conmigo, no quieres jugar conmigo, que vas a ir a hablar con el docente, padre, madre, quien sea. Es decir, aquí hay marcar sus propios límites. Cada uno la suya, eso es. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Que tu hijo aprenda a no pegar? Como si no lo supiera. Yo creo que ya todos los niños de infantil y primaria, de secundaria, por supuesto, saben que las personas no nos pegamos. Son normas que se aprenden porque es que solamente ver
en el entorno vemos que la gente no va por la calle pegándose, con lo cual son cosas que aprendemos por imitación. Pero yo no le pego a mi amigo porque no sé, nadie me ha explicado que no se pega. No, yo le pego porque en ese momento me enfado, siento una emoción que no siempre soy capaz de identificar rápidamente, con lo cual, como no soy consciente de esa emoción, no le pongo nombre, no la regulo, como no la regulo, reacciono. Y la reacción muchas veces es agrediendo, porque yo también tengo una parte animal, entonces mi cerebro, que también es reptiliano, reacciona ante una situación de amenaza, que la amenaza puede que no sea real, pero el cerebro no diferencia entre algo real y algo imaginario. Él Claro. percibe que está amenazado, que me van a quitar, que me van a empujar, y antes de que eso suceda yo me protejo y empujo. Ahora, ¿eso está bien, eso está mal? No estamos haciendo una valoración, estamos entendiendo la situación. ¿Yo qué quiero que mi hijo aprenda? ¿A no pegar? No, porque ya lo sabe. Entonces, ¿yo qué quiero que aprenda? Que cuando pega, ¿por qué lo ha hecho? Uno, porque se ha sentido amenazado. Dos, porque la rabia la ha sentido, no la ha identificado, no la ha regulado. Tres, a ser consciente de que esa agresión genera un daño a la otra persona. Y cuatro, que tendrá que restituir la relación. Todo este proceso, que tiene un montón de pasos, te lleva mucho más trabajo, mucho más tiempo Una gran y mucho más, oportunidad, total, pero es para el adulto, es un trabajo. Es total. muchísimo más fácil decirle, ¿sabes lo que te digo? Que por pegar No, te vas a la habitación, por claro. pegar te quedas sin recreo, por pegar hay una cosa que necesito decirla porque es un gravísimo error y hoy en día sigue habiendo gente que lo hace y es decirle al niño, por pegar te quedas sin jugar, no se puede castigar nunca al niño sin jugar, por pegar te quedas sin cenar, no se le puede quitar nunca al niño la comida para que aprenda algo bueno y por pegar te quedas haciendo tareas. Son como tres cuestiones que podemos recurrir a ellas como son muy fáciles, ¿no? Pues ahora no cenas, ahora no juegas y ahora pues te pones a hacer caligrafía. No se puede castigar al niño con algo que es aprendizaje o algo que es alimento o algo que es juego que me desarrolla la creatividad. Entonces, ¿qué le digo? ¿Qué hago? Tendré que decirle algo porque si no le aplico una consecuencia no va a aprender. Bueno, es lo que decíamos antes. Por supuesto que las conductas hay que atenderlas, hay que aplicar consecuencias cuando es necesario, pero hay que valorar la situación, lo que ha sucedido, recopilar información y una vez que tengamos pues, toda la película, ¿no? La hayamos conocido de principio a fin, tomaremos decisiones y veremos cuál es la mejor decisión. Y si habiendo tomado una decisión al rato consideramos que igual nos hemos equivocado en la decisión tomada, no pasa nada porque rectifiquemos y digamos, mira, antes te he dicho esto, pero ahora pensándolo mejor creo que esta otra decisión es mejor. ¿Soy incoherente por cambiar de opinión? No, soy coherente porque soy consciente de que me he equivocado o que la segunda decisión es mejor que la primera. Con lo Correcto. cual, la mayor coherencia es reconocer que me he equivocado. Ahora, decíamos, las familias, o papá, mamá, docente, pueden recurrir al miedo por convencimiento, porque estoy convencida de que el niño necesita modificación de conducta, necesita consecuencias negativas si no aprende, es un convencimiento porque no me he reciclado. Y por otro lado, puedo recurrir al miedo por falta de autorregulación, de forma Correcto. impulsiva. Entonces son dos formas. Ahora, las dos se van a ir dando de continuo. ¿Por qué? Porque hay docentes que todavía siguen muy, digamos, muy anclados a los años 60-70, donde sí se apostaba por el conductismo bueno, hemos evolucionado, pero igual nos han reciclado. Entonces puedes encontrar docentes que por convencimiento recurren a la modificación de conducta y también al miedo, y no restauran, no reponen la relación, no la recuperan, es decir, si se equivocan no lo van a reconocer, si gritan lo van a justificar, si tienen que recurrir al castigo, el que sea, lo van a poner, todo por el bien del niño. Es como aquella madre que le pega al hijo, ¿no? Y le dice, y no llores, que más me duele a mí, ¿no? O sea, yo te Y un pego a día ti me lo para que vas tú a aprendas. agradecer. Sí, exactamente, pero más me duele a mí, ¿no? Y me lo vas a agradecer. Así que te doy y dame las gracias porque te estoy educando, ¿no? Habría que valorar hasta qué punto ese niño va a aprender a través de la violencia, ¿no? O Como qué es el lo que ser se humano está no aprende. educando, ¿no? ¿Qué es lo que se está aprendiendo? Claro, ¿Qué es lo que se está interiorizando? Hay algo muy exactamente, sí. valioso en este tema y es la palabra comprensión. Creo que cobra un valor muy grande en todo esto. Darnos el tiempo para comprender
las realidades, darnos el tiempo para comprender las manifestaciones, también nos va a dar el tiempo para comprender nuestras posibilidades y también para tomar decisiones conscientes de cuál es el rol que voy a tomar, cuál es la acción que puedo tomar, cuáles son las opciones que tengo. Compartamos hoy, Leticia, un poco acerca de cuáles son las consecuencias en la vida del niño. Ahorita decíamos, no es recomendable, no es bueno quitarle al niño cosas que le van a nutrir, cosas que le aportan, como el juego, la alimentación, actividades de aprendizaje. No es bueno castigarlos con eso. ¿Cuáles son las consecuencias cuando se le dice al niño, y hoy no cenas, y me haces el favor y no juegas más? Recoges los juguetes porque ya no vas a jugar más con esto y ahora te vas a poner a hacer tantas planas de esto. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues todo depende el tiempo en el que duran esas consecuencias o esos castigos. Es decir, si yo tengo una madre y un padre que habitualmente por puro convencimiento recurren al castigo y entonces cada vez que hago algo que no debo, me porto mal según ellos, consideran que mi conducta es inadecuada y la quieren modificar a través del castigo, entonces yo al final crezco entendiendo que merezco ser sancionado cuando doy un motivo para ello. Pero de esta manera, como la sanción se da en una relación, digamos, vertical, donde yo me debo a otra persona, hay alguien que está por encima de mí. Este aprendizaje yo lo llevo a otras relaciones, lo puedo llevar a la relación laboral, ¿no? Donde también hay una persona superior, un jefe, una jefa que está por encima de mí y donde también puede ejercer un maltrato hacia mi persona, porque en esa relación vertical pues entiendo que lo he aprendido de niño y entiendo que es así. Es decir, alguien me puede tratar mal si está por encima de mí y yo debo de tolerar ese maltrato. Por ejemplo, un maltrato en el trabajo puede ser que mi jornada laboral termine a las 4 y el jefe me pide el favor de quedarme hasta las 6. Yo lo puedo entender como un favor puntualmente, pero de repente eso es día a día. Entonces, yo, si no tengo habilidades emocionales, no tengo asertividad para expresar y marcar mi límite, pues lo voy a entender como en esa relación vertical, lo voy a entender como algo normal. Pero este aprendizaje que se da de forma vertical se acaba dando en otras relaciones horizontales. Se puede dar, por ejemplo, con la pareja, con una amistad, ¿no? Con alguien con quien yo convivo. Entonces, lo que yo entiendo como normal y es que una persona que está por encima de mí pueda ejercer un maltrato sobre mí de sometimiento y a quien yo tengo que de alguna manera obedecer, se va a dar en otras relaciones. Entonces, ¿qué es un castigo? El castigo es entender que yo merezco sentirme mal y merezco que alguien me haga sentir mal porque le he dado un motivo, porque me he portado mal. Eso de niños lo entienden así. Ahora voy a la pareja. Y la pareja también de alguna manera me da un maltrato, que puede ser un grito, puede ser una humillación, un insulto, o puede ser un desprecio. Pero yo entiendo que yo soy merecedora de ese trato, porque en esta relación ahora horizontal, yo lo he aprendido en las relaciones verticales, ¿no? Es decir, con mi madre, con mi padre o con un jefe, ahora se va a dar en relaciones más horizontales. Entonces, yo voy a estar tolerando que una pareja me desprecie porque entiendo que le he dado un motivo. Si yo realmente he hecho algo que le ha desagradado, merezco ese desprecio. En una relación de iguales, lo mismo. Si un amigo o una amiga me da un trato o me hace una gracia que no me gusta, una broma, pero quizás con un complejo que yo tengo, lo acabo tolerando porque entiendo que le he dado un motivo para que así sea, lo normalizo. Entonces, el normalizar que las demás personas tienen derecho a hacerme sentir mal porque yo soy quien da motivos para ello, eso se aprende de niño. Un niño o una niña que tiene claro que no merece recibir un maltrato porque escucha a su madre o a su papá decir, mira, yo siento que antes me he enfadado mucho, no he sido capaz de regular lo que yo sentía, no me ha gustado lo que has hecho, eso es cierto, pero realmente la forma en la que yo te he tratado es algo de lo que no me siento orgullosa, es algo que realmente no deseo hacer y en ese momento no he sido capaz, ¿no? de regularme mejor. Siento como te he hecho sentir. Si yo a lo largo de los años lo que escucho continuamente en mi padre o en mi madre es una restitución de vínculo, es un siento cómo te he hecho sentir, en lugar de día a día recibir una sanción por haber tenido un comportamiento
claro, que según ellos no es correcto, pues al final dices, ¿cuáles son las consecuencias? Pues depende cuánto tiempo yo he sido sometido a este tipo de trato. Si ha habido una combinación, pues en casa, por ejemplo, se sancionaba, pero bueno, mis papás también eran capaces de reconocer que se equivocaban y pedirme perdón. Y en esa combinación, pues yo he ido madurando y creciendo y bueno, pues sí, me pudieron castigar, pero bueno, lo entendí dentro de pues una disciplina, digamos, correctiva, que no me daño demasiado. Bien, se puede entender. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es todo lo que aprendemos del niño, lo aprendemos en una relación vincular, una relación afectiva. Los aprendizajes que yo adquiero en esa relación íntima son los que yo voy a trasladar a otras relaciones de amistad, de sentimental o laboral. Entonces, qué bueno sería que yo tuviera la capacidad de identificar cuándo estoy recibiendo un maltrato y tuviera la capacidad de marcar unos límites a esa persona y decirle, sin faltar respeto a nadie ni perder los papeles, eh, mira, al jefe, a la jefa, agradezco que pienses en mí para hacer ese trabajo y hoy realmente me puedo quedar porque tengo la posibilidad y lo voy a hacer con gusto, pero esto todos los días no va a ser posible porque tengo mi familia esperándome en casa. Claro. Sí, es decir, te puedo hacer el favor, entendiendo que es un favor y que es algo puntual y puedes contar conmigo cuando me necesites de forma puntual, pero hay personas que dependen de mí y que yo tengo una responsabilidad. Si tú me absorbes y me quitas, entonces lo que no te corresponde, porque es más allá del tiempo que tengo que estar aquí trabajando, yo se lo quito a mi familia. Así es. Entonces, no te lo doy porque no solamente porque no quiera, que podría ser también un motivo, ¿eh? No me quedo porque no Respetable. quiero, Ujú. válido. Pero también el decir, no me quedo no solamente porque no quiero, sino porque todo lo que te dé de más a ti, se lo estoy quitando a los míos, ¿no? Podría Así ser es, un ejemplo. exacto. Bien, me conecto con todo este recorrido que has hecho y de pronto como para recapitular la consecuencia, digamos, más trascendente y fundamental es que en una relación que podríamos comprender como vertical quedan instauradas formas de relacionamiento que luego se proyectan a nuestras relaciones horizontales, como las de pareja, con pares, trabajo y de alguna manera se normaliza esa forma de interacción. Hablabas un poco, ya estabas tocando como la siguiente pregunta que quiero hacerte y lo que quiero que dialoguemos es cuáles son esos pasos que podemos ir dando a transformación. A lo mejor hay aquí personas que dicen, uy, y que están cayendo en cuenta, uso constantemente este tipo de cosas, tal vez quisiera usarlo menos o dejar de usarlos. ¿Cuáles son los pasos que puedo ir dando para avanzar y liberar esa relación o esas relaciones dentro de la educación, liberarla del miedo? ¿Cómo puedo ir transformándolo? Ya nos has comentado algunas y quiero retomar esta que dijiste, de alguna manera es el reconocimiento. Cuando me doy la oportunidad de mantenerme en modo reflexivo y de autoobservación, cuando me doy la oportunidad de reconocer que de repente no he tenido el abordaje más adecuado a las situaciones y lo reconozco en voz alta. Lo reconozco en voz alta y lo comparto con aquella persona, en este caso puede ser el niño, hijo o estudiante, y le digo, creo que no he logrado comprender bien la situación que tuvimos, no me gestioné bien en mis emociones y de repente por eso salió ese grito con fuerza. O creo que esto me recordó algo que me venía pasando, la verdad es que he estado muy cansada, me he sentido agotada y por esa razón en este momento no tuve la suficiente disposición para atender tu llanto y por eso te pedí de esa manera que dejaras de llorar. Pero en verdad tú tienes derecho a llorar, en verdad tú tienes derecho a manifestar tus emociones y quiero pedirte perdón, me gustaría saber cómo te sientes en este momento. Ese ejercicio y ese panorama ya comienza a ser un primer paso que a mi forma de ver las cosas como que recobras autoridad, no sobre el niño, sino sobre ti mismo, no sobre el estudiante, sino sobre la vivencia, la experiencia. ¿Qué otros pasos, Leticia, podemos compartir, podemos pensar, podemos presupuestar y podemos brindarle hoy a las personas que están conectadas para comenzar ese proceso de transformación y llevar nuestras relaciones de acompañamiento a nuestros hijos o estudiantes del miedo hacia ese amor incondicional? Bueno, pues quizás lo interesante es entender lo que es parentalidad positiva.
La parentalidad positiva es un término muy amplio. Yo suelo hablar de 10 principios de parentalidad positiva, que podríamos ir nombrando uno a uno, pero quizás no sea lo más interesante para responder a tu pregunta, porque quizás podemos resumir parentalidad positiva con una suma, una ecuación muy sencilla. La parentalidad positiva es lo que dejo de hacer más lo que empiezo a hacer. Es decir, dejar de ejercer malos tratos de forma consciente al mismo tiempo que empiezo a ejercer buenos tratos. Entonces, dejar de ejercer un maltrato, tal cual maltrato, no es que yo maltrate a mi hijo, que sea una maltratadora, no, pero sí, si en este momento yo me he sentido molesta, he sentido rabia, no la he identificado, no la he regulado y he acabado gritando, hay que entender que ese grito es un maltrato, es tratar mal a una persona. Si yo grito a mi hijo y lo dejo así porque considero que mi hijo se lo merece, porque si me hubiera hecho caso yo no lo hubiera gritado, entonces lo dejo así, estoy normalizando un maltrato y no estoy practicando la parentalidad positiva. Pero si entiendo que he gritado como fruto de mi malestar, del cúmulo de emociones desagradables que yo tenía y que en ese momento no he sido capaz de aplicar ninguna estrategia de autorregulación, entiendo que tengo que ejercer un buen trato y el buen trato sería hacer pues el ejercicio que tú muy bien has descrito, que es una restitución de vínculo, es dejarle al niño claro que ese grito tiene que ver conmigo y no tiene que ver con él, tiene que ver con mis emociones y no tiene que ver con las suyas, tiene que ver con mi poca regulación emocional. No me gusta tanto hablar de mala regulación porque hay veces que etiquetamos como bueno o como malo una acción cuando simplemente es resultado de una poca regulación, ya está, ¿no? Y si hubiera regulado un poco más, pues quién sabe, ¿no? La cuestión es que la parentalidad positiva es ejercer buenos tratos, pero para ejercer buenos tratos también hay que dejar de ejercer malos tratos. Y muchos de los malos tratos que ejercemos son acciones que hemos normalizado durante muchos años y en nuestra propia infancia se ha normalizado. Un maltrato puede ser una humillación. Un maltrato puede ser hablar de tu hijo delante de otras personas sin que tu hijo te haya dado permiso para contar algo suyo. Es un maltrato. Y dices, ¿pero qué me estás contando si no le he puesto la mano encima? No, poner la mano encima a tu hijo sería castigar físicamente, sería agredirlo físicamente. Pero un maltrato es tranquilamente humillarlo delante de otras personas, compararlo con su hermano, hablar de él sin que te haya dado permiso, exponerlo públicamente, decirle a tu hijo, cuéntales a todos lo que has hecho esta tarde y lo mal que te has portado, cuéntales que se A enteren tus todos. hijos, perdóname, a tus hijos o estudiantes, porque eso se da mucho, como que entra la coordinadora y la directora del centro y comienza la profesora y dice, si supieras, Miss, o si supieras, directora, coordinadora del centro, que fulanito de tal hoy no ha querido realizar la actividad, que le ha pegado al compañero, que hace un momento le tuve que llamar la atención, si supiera. Vamos a ver qué dice tu mamá cuando le contemos. Eso también hace parte de este componente que está describiendo Leticia, ¿no? Y que esto, ojo, que lo que estamos hablando, lo hemos normalizado como parte de regular a los niños, y voy a usar una palabra, de controlar a los niños, ¿sí? Y es importante que conectemos, que a veces los padres de familia podemos irnos por esa ruta de decir un poco, estoy cansada, estoy agotada porque fulanito, y lo usamos como una forma de desahogarnos, pero desafortunadamente eso está generando algo en el niño y tenemos que saber que ellos escuchan todo el tiempo y que en el tema educativo, entre compañeros también, entre profesores, está más pesado que nunca, está más inquieto, está más... Todo este tema hace parte del contexto. Perdóname por haberte interrumpido ahí, pero me parece muy importante que también conectemos hacia el entorno educativo. El ejemplo es muy bueno y además recuerdo una investigación que se hizo en una ocasión donde fueron a un instituto y había un aula de chavales y chavalas con ciertos problemas de conducta, de aprendizaje y bueno, no sabían muy bien cómo trabajar con ellos, entonces llegaron un equipo de docentes nuevos y entonces les dijeron a esos docentes nuevos, les dijeron, mira, vais a estar a cargo de la mejor clase del instituto. Estos alumnos son súper inteligentes, trabajan súper bien, tienen, un coeficiente intelectual altísimo, me lo estoy como inventando, ¿no? Pero habría que leer detenidamente cómo fue aquello. Pero vamos, que tenéis un reto por delante porque es una clase que responde súper bien.
claro, esos docentes nuevos que no los conocían, pues claro, se veían frente a una clase buenísima y entonces tenían un gran reto que era sacar lo mejor de ellos. Claro. Entonces, imagínate después de un año trabajar con ellos, los resultados de aquella clase aumentaron y en parte era porque Efecto esos docentes Pigmalión. por ejemplo, sí, porque de alguna manera creyeron que eran así y entonces lo potenciaron. Entonces, ese es un muy buen ejemplo. Eso es. Entonces, la humillación, el ejemplo que has puesto es fabulosísimo. El maltrato es una humillación y es la exposición, exponer a ese hijo o ese alumno delante de otras personas y hablar cosas de ellos que no vienen a cuento, solo para que a lo mejor tú me demuestres lo buena persona, maestra, madre que eres, ¿no? A costa de machacar a tu hijo, a tu alumno. Bueno, cuando ejercemos ese maltrato, pero no hay una conciencia emocional, porque no hay unas competencias emocionales bien desarrolladas en mí, las competencias emocionales tienen que ver con las habilidades que me permiten manejarme a nivel emocional. Pues una competencia emocional es, por ejemplo, la asertividad, la empatía, la comunicación positiva, la resiliencia, ¿no? Todo lo que me permite gestionar mejor lo que siento y gestionar mejor frente a lo que tú sientes. O, bueno, pues entender también lo que tú sientes. Entonces, si yo todo este trabajo personal, emocional, no lo tengo bien desarrollado y estoy bien convencida de que la modificación de conducta, que es muy efectiva, no digo que no, porque no va a ser efectivo si tú generas miedo, activas la amígdala del niño y lo sometes, lo controlas, como dices, y lo conviertes en un robot, la modificación de conducta es muy efectiva. Educar emocionalmente sano a un menor es mucho más trabajoso, cuesta mucho más, es mucho más lento, aunque no pasa nada porque el cerebro hasta los 24 años no va a terminar en desarrollarse. Entonces, en realidad, nos conviene tomar el camino lento porque va al ritmo del cerebro, ¿no? Pretender hacer las cosas por atajos o de forma más rápida es como poner a cocinar algo y que se te queme porque le has puesto mucho fuego de golpe y en lugar de cocinarse despacito, se te ha quemado, se te agarró el arroz. O Entonces, se ¿qué hacemos? cocina aparentemente, pero en el centro la cosa no está cuajada, ¿no? Como diríamos aquí. Eso es, los ingredientes no se han, ¿no? Compactado. Exactamente. Entonces, ese docente o esa mamá o ese papá, ¿qué pasa? Que si está convencida de que ella trabaja bien o que así es como tiene que educar y no hace un trabajo personal, no va a dejar de ejercer malos tratos. Y el problema es que cuando tú ejerces malos tratos, como dañas el vínculo afectivo con ese menor, aunque también hagas cosas buenas, no tienen impacto. Por ejemplo, si yo humillo a un alumno, lo expongo públicamente, le saco los colores porque digo, salte a la pizarra, ¿no? Y hace el ejercicio y a lo mejor su timidez le hace pasar un mal rato, ¿no? Aunque luego yo me vaya de excursión con ellos, sea una maestra muy enrollada, de vez en cuando les ponga música y haga otras cosas también positivas, eso no tiene impacto, porque cuando ejercemos malos tratos, que no restituimos, que no reconocemos y que no sanamos, aunque hagas cosas buenas, aunque ejerces buenos tratos, no tiene impacto. Por eso la parentalidad positiva es el dejar de ejercer malos tratos sumo lo que dejo de hacer, ¿vale? Ejercer malos tratos, lo sumo a ejercer buenos tratos. Entonces, ¿cómo sería esto? Como yo reconozco que efectivamente cuando he hablado de él en exceso no se ha sentido bien, y me he dado cuenta porque en mi capacidad de observar las emociones que expresan los demás ya va aumentando, pues entiendo que no lo puedo dejar esto. Entonces, el maltrato que dejo de hacer se recupera cuando ejerzo un buen trato y es restituir el vínculo. Mira, antes me he dado cuenta que quizás he hablado más de la cuenta. Me parece que he dicho algo que tú no querías que se supiera. Dime si es así, porque si es así, tengo que cambiar algo, tengo que ver cómo lo hago, qué estoy haciendo. El maltrato que he ejercido, que lo reconozco como tal, lo voy a, digamos, reparar ejerciendo un buen trato de Va a restitución. movilizar la tierra. Eso es como cuando la tierra está un poco maltratada y queremos tener una muy buena cosecha, tenemos que removerla, ¿no? Y agregarle unos cuantos nutrientes para que cuando pongamos la semilla realmente pueda desarrollarse. Es un muy buen ejemplo. Y con eso que has conseguido, dejar de ejercer un maltrato, no, dejar que ese maltrato tenga impacto sobre el cerebro de ese menor. Y al ejercer un buen trato, lo que estás haciendo es ejercer la parentalidad positiva. Porque la parentalidad positiva no es no gritar, no pegar, no machacar, no, es no sumarme, no, es no sumarme, no, es no gritar, no pegar, no machacar, no, es no sumarme, no, es no sumarme, no, es no gritar, no pegar, no machacar, no, es no sumarme, no, es no sumarme, no, es no gritar, no pegar, no machacar, no, es no sumarme, no, es no sumarme, no, es no gritar, no pegar, no machacar, no, es no sumarme, no, es no gritar, no pegar, no machacar, no, es no sumarme, no, es no gritar, no pegar, no machacar, no, es no sumarme, no, es no gritar, no pegar, no machacar, no, es no sumarme, no, es no gritar, no pegar, no machacar, no, es no sumarme, no, es no gritar, no pegar, no machacar, no, es no sumarme, no, es no gritar, no pegar, no machacar, no, es no sumarme, no, es no gritar, no pegar, no machacar, no, es no sumarme, no, es no gritar, no pegar, no machacar, no, es no sumarme, no, es no gritar, no pegar, no machacar, no,
no pegar,
no violentar, porque a día de hoy las personas o los adultos que estamos criando hijos no hemos recibido una educación emocional que nos permita realmente responder de forma asertiva la mayor parte del tiempo. Lo hacemos a veces, muchas veces somos conscientes, sí, pero no siempre. Entonces es verdad que todavía como seres humanos seguimos ejerciendo malos tratos sobre las personas con las que convivimos y convivimos con los hijos. Pero si no tuviéramos hijos, lo haríamos con un perro. Es decir, si tú con quien tú convivas, tú vas a ejercer un maltrato porque el maltrato tiene que ver con tu mala gestión emocional, tiene que ver con tu poca gestión emocional, ¿no? Por ir ampliando vocabulario, por lo que decíamos antes. Con lo cual, parentalidad positiva es entender que la suma de lo que dejo de hacer y lo que empiezo a hacer es lo que me permite también practicar los principios de la parentalidad positiva. Y voy a nombrar uno de ellos que para mí es uno de los más importantes porque además es el primero que explico. Y es, mis hijos no son míos, no me pertenecen, llevan mi apellido, viven conmigo, están conmigo, yo me hago cargo de ellos, pero no son míos. Como no son míos, yo no les digo ni qué tienen que pensar, ni cómo tienen que actuar, ni cómo tienen que ser. Les enseño a pensar. Les enseño a pensar y les guío, porque además son ellos los que van a tener que tomar decisiones en la vida. Es como cuando una madre o un padre le dice a su hijo que no fume, pero ella lleva fumando toda la vida. Entonces, ¿con qué autoridad le pido a mi hijo adolescente que fuma, que no lo haga cuando yo lo hago, ¿no? No tengo autoridad. Eso es Las cierto. palabras Pero se escuchan, pero el ejemplo se instaura, ¿no? Sí, o sea que a veces no tenemos ejemplo. Otra cosa es que le digas, a mí me encantaría que no fumaras, porque a mí me Desde mi encantaría poder experiencia. dejar de fumar. Me Correcto. encantaría dejar de fumar y no puedo. Por eso me encantaría que tú no fumaras, pero no te puedo pedir que no fumes, ¿no? Porque la verdad que no te puedo dar el ejemplo, ¿no? Eso en cuanto a un ejemplo muy, muy, muy básico, ¿no? Pero hay otras muchas cuestiones que están aprendiendo de nosotros. Entonces, tú imagínate una madre y un padre que está convencido de que el castigo a tiempo o cualquier estrategia de modificación de conducta que es efectivo es lo que se tiene que hacer para educar a un hijo. Está confundiendo. Educar, que es guiar, que es acompañar, lo está confundiendo con adoctrinar, con Claro. controlar, con modificar conductas. Ahí el niño no está aprendiendo más que hacer lo que los demás esperan de él. Que son otros Entonces, procesos, que son válidos, que es posible que ese sea el enfoque de una familia al acompañar a sus hijos, que no los juzgamos en este momento, pero que es importante tener claro que educar es otra cosa. exactamente. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Educar o quieres adoctrinar? Adoctrinar. ¿Quieres un hijo que te someta a la forma de pensar que tú tienes o quieres un hijo que tenga tus valores porque tus valores son los que tú consideras que son buenos? Entonces, pues fabuloso que tenga unos valores sociales y además unos valores familiares. Esto es fabuloso porque la educación emocional no puede ir sin valores. Tienen que haber una suma y un equilibrio entre valores sociales y educación emocional, porque de lo contrario, hay muchas personas con una inteligencia emocional muy alta que la utilizan para manipular. Entonces, hay que sumarle a la inteligencia emocional, hay que sumarle valores sociales, donde también los demás tengan un lugar, porque yo puedo saber lo que piensa o lo que siente otra persona y utilizar esa información para tomar decisiones poco favorables o en mi favor, ¿sí? Así es. Entonces, es verdad que aprender a empatizar es súper positivo, pero luego, ¿qué hago con eso que empatizo, no? ¿Lo utilizo para hacer bien o lo utilizo para beneficiarme de ello, no? Entonces, de lo que estábamos hablando, ¿no? Educar es guiar, es acompañar, es dar unos valores, lógicamente, es dar un buen ejemplo también, es cuidar la comunicación, por supuesto, ¿no? Y es tener claro que aunque yo quiera guiar y yo quiera educar en valores, en muchas ocasiones me voy a ver desbordada por mis propias emociones y voy a acabar haciendo lo que no quiero. Pero si no lo normalizo, si tengo claro que eso es lo que no quiero, entonces trabajaré sobre esa situación, ¿sí? Aportándole a mi hijo otros valores. Por ejemplo, el valor de reconocer que me he equivocado, con lo cual ahí mi hijo está aprendiendo a pedir perdón y a perdonar. Y eso que está aprendiendo gracias a que yo reconozco mi error, lo va a trasladar a la relación de hermanos, de pareja, de iguales, de amistades laborales, con lo cual eso sí que es un aprendizaje. También, ¿qué va a aprender? Que las personas cambiamos de opinión, que si yo tomo una decisión,
y de repente reconozco que me he equivocado, no soy incoherente, soy coherente. Cuando yo eso lo aplico a mis hijos, ellos aprenden realmente que las personas podemos cambiar de opinión. Hay padres que dicen, bueno, ¿quieres hacer una actividad? ¿Cuál quieres hacer? El niño pues te dice cualquiera y empieza una actividad y a la mitad piensa que no le gusta o que... Y hay quien le dice, como la has empezado, la tienes que terminar. En esta vida todo lo que se empieza se termina, ¿no? Es como el plato de Sí. comida, ¿no? Te terminas el Mm. plato de comida porque en esta vida el plato, tal como te lo he puesto, te lo comes, no se deja nada en el plato. Son creencias que tenemos de cómo tienen que ser las cosas, pero en realidad si lo piensas dices, ¿el niño se tiene que comer todo el plato si no tiene hambre? Solo porque hay que terminar la comida del plato, ¿no? El niño tiene que terminar una actividad que se ha dado cuenta que no disfruta, que no le gusta, que empieza a aborrecerla. Hay que pensar sobre ello, ¿no? O sea, habría que valorar la situación. La cuestión es que hay muchos valores que los niños aprenden y que precisamente en el confinamiento han aprendido con nosotros. En el confinamiento las matemáticas, el inglés, el lenguaje ha dejado de ser importante, la historia ha dejado de tener sentido. Lo que realmente ha importado es el pasar La tiempo juntos, el convivencia, poder relacionarnos, el ser la vivencia personas, familiar. ¿no? Sí. O sea, realmente hemos aprendido otras cosas que la escuela también enseña, pero que en este caso ha sido un aprendizaje realmente como A meternos en tiempo cuatro paredes real, en tiempo significativo, real. Sí. aplicable 100% y que definitivamente es lo que nos ha dado la gran oportunidad de estar visibilizando tanto contenido y tanta información que nos ayude a conectar a cuáles son las herramientas que tenemos, ¿no? Y por eso hoy le hemos colocado este nombre a este diálogo que venimos desarrollando. Y ya casi se nos termina el tiempo, no quiero que nos vayamos de aquí sin dos cosas. La primera, contestar la pregunta. Entonces, ¿cómo voy a educar sin miedo? ¿Cómo educar sin miedo? Y bueno, ya después de esto sería muy interesante que nos pudieras hablar de dos cosas, porque quiero compartirle a las personas que se han conectado y a las que van a ver este live en diferido, que he estado realizando esta formación de parentalidad positiva que nos comparte hoy Leticia y que realmente es un espacio de reflexión muy nutrido, que nos ayuda a mantenernos conectados con la oportunidad constante de reflexionar, de revisitarnos, de repensarnos en nuestro relacionamiento, que podríamos hacerlo como ejercicio principal hacia nuestros hijos si somos padres, pero que finalmente termina nutriendo todas las relaciones que desarrollamos en la cotidianidad, porque en definitiva podemos haber trasladado después de nuestra historia de crianza que traigamos, la historia de vínculo que tenemos como adultos, podemos estar trasladando todo eso a nuestra vida cotidiana, con la pareja, con los amigos, con todo el mundo, ¿no? Y este ejercicio en esta, ¿cómo le llamas tú, Leticia, a este espacio de paternalidad positiva? ¿Qué es realmente? Parentalidad Parentalidad positiva. positiva. Sí, sí. Bueno, te refieres al curso de los 10 principios de parentalidad Los positiva 10 principios que... de Bien. parentalidad positiva que he venido desarrollando, correcto. Sí, fabuloso, sí. Bien, la pregunta que me hacías unido a esto último es cómo educar sin miedo. Entonces, precisamente Correcto. ese espacio de formación que hemos ofrecido es una forma de practicar 10 principios de parentalidad positiva para acabar educando sin miedo. Lo primero, hablábamos al principio de que yo puedo ejercer, digamos, malos tratos y recurrir al miedo, generar miedo en el niño o la niña para que me obedezca, lo puedo hacer por puro convencimiento o lo puedo hacer por falta de autorregulación emocional. Lo puedo hacer porque estoy convencida de que el niño necesita aprender sintiéndose mal o lo puedo hacer porque en ese momento me sentí mal, no me gestioné y entonces desaté o descargué lo que yo sentía sobre el niño. La cuestión es que yo necesito más trabajar con los segundos, es decir, con ese papá o esa mamá que tiene claro que no quiere ejercer malos tratos, que tiene claro que no quiere gritar a su hijo, pero que cuando grita, pues no sabe regularse. Entonces, ese papá y esa mamá, en la medida que va aumentando su conciencia emocional y practicando mínimo los 10 principios que yo propongo, que el primero hemos hablado de él, que es el de reconocer que mis hijos no son míos y que como no son míos, les tengo que educar para que tomen decisiones responsables, es decir, que sepan ejercer
su libertad de forma responsable, ¿no? Que hagan un buen uso de su libertad. Ese es uno de los principios, ¿no? Pero hablaríamos de muchos más, ¿no? Hablaríamos de aprender a usar de practicar la asertividad, la empatía, saber poner límites, entender bien los límites, hablaríamos del amor incondicional, El ¿no? amor Y incondicional. así hasta 10 principios. Entonces, en la medida que tú practicas esos 10 principios que yo te propongo, pero que hay muchísimos más, porque la parentalidad positiva es muy amplia, tú ya estás educando sin miedo. Pero para que tú eduques sin miedo, tienes que ser un papá y una mamá o un docente con un nivel de conciencia alto, digamos, porque te has trabajado también a nivel emocional y tú ya tienes claro cómo no quieres tratar a ese niño. Tú ya te has actualizado en los conocimientos, no te has quedado en los años 70 o Así es. 60. Has evolucionado. Realmente el peligro lo tienen aquellos papás, mamás, docentes que no quieren soltar esas experiencias vitales de vida. ¿Por qué? Porque reconocer que yo cuando de niño fui educado de esa manera, que defiendo tantísimo, ¿no? Reconocer que me hicieron daño mis papás, que tanto quiero, que tanto me quieren, reconocer que me pudieron hacer daño, es muy difícil. Entonces hay muchos papás y mamás que defienden a muerte esos, digamos, esos métodos correctivos dañinos porque están defendiendo sus valores. Porque si yo Así es. reconozco que me hicieron daño cuando me estaban mal castigando físicamente, ¿no? Lo entendemos como un maltrato Prácticamente es también, ¿no? como decir que tengo algo malo en mí o que no estoy lo suficientemente bien, ¿no? Entonces, allí es. Podríamos pensarlo de esa manera o podemos darle la vuelta si nos planeamos o nos ponemos en la vida como una gran oportunidad de desarrollarnos constantemente, de darle una nueva lectura a nuestra infancia, a nuestra historia de crianza, de vínculo, ¿verdad? Y darle una nueva oportunidad, por supuesto, a través de lo que hoy nosotros estamos brindando a nuestros hijos. Sí, yo diría más que, siguiendo el hilo que tú has iniciado, que hay una frase que me gusta mucho, que es, la tengo en mi libro escrita, no sé si ahora mismo de quién es, pero dice, una gran persona es aquella que le han querido, ¿no? De Mm. niño, ¿no? O sea, es decir, que le han querido. Entonces, es verdad que hay personas con las que nos vamos encontrando en esta vida que uno piensa, esta persona es especial, esta persona es importante en mi vida, me aporta muchísimo, esa persona digamos que se ve que la han querido de niño, ¿no? Se ve que ha habido una madre, un padre que la ha querido, no la ha sobreprotegido, sino que la ha querido bien, que la ha querido haciéndole un bien. Entonces, hay muchas personas que nos encontramos en nuestro camino que uno dice, pues si este no necesita hacer un curso de formación, si lo tiene innato porque lo ha mamado, porque lo han querido tan bien de niño, que de adulto es una persona que desprende positividad, que desprende paz, tranquilidad, y que allí donde va dejando una estela de de cosas buenas, digamos, de emociones positivas. Entonces, esas personas también existen. Hay que empezar también a dar las gracias a esas madres y esos padres que han querido tan bien a esos niños, que han hecho de esos niños grandes profesionales, grandes padres, grandes madres, grandes hermanos, grandes amigos. Y también hay que hablar de eso, ¿no? Cómo el amor que recibimos de pequeños, ese amor que nos nutre, nos hace tanto, tanto, tanto bien que genera grandes personas para la sociedad. Así es. Hoy tenemos una gran oportunidad y una gran invitación ante todo este tema que hemos venido desarrollando y es hacer el tránsito. Yo digo como mirar el camino de la vida y mirar el rumbo que tenemos por delante como ese tránsito que nos invita a irnos de esas manifestaciones de miedo y llevarnos a la oportunidad del amor. ¿Sí? Transitar ese espacio, caminar ese puente y, ojo, entender algo, vamos paso a paso, porque también como latigarnos y enfocarnos a que de pronto hasta este momento no hemos tenido las suficientes herramientas, no hemos tenido la suficiente autogestión y tal vez hemos incurrido en algún tipo de acciones que han activado la amígdala, como lo hemos venido hablando en este diálogo, no quiere decir que no podamos iniciar ahora. Y rescato mucho lo que nos ha regalado Leticia, es reemplazar, ¿no? Es dejar los malos tratos, pero ejercitar los buenos tratos y hacer ese ejercicio constantemente. Leticia, gracias y quiero decirle a todas las personas que están conectadas y que se conectarán después a ver esto, que Patricia tiene un libro maravilloso que se llama Leticia tiene
un libro maravilloso que se llama Padres Formados, Hijos Educados, que además están sus dos cuentas, @educar sin miedo, @padres formados, que yo misma estoy desarrollando este curso de los 10 principios de la parentalidad positiva y realmente me ha ayudado a conectar muchísimas cosas y a reflexionar muchísimas cosas. Así que bueno, son herramientas maravillosas que están a la mano de todos nosotros. Gracias, Leticia, por participar en este espacio. Este video va a quedar aquí grabado. Gracias a todos ustedes que se conectaron. Leticia, por favor, despídete, y quiero despedirme también agradeciéndote, ¿no? Sí, pues muchas gracias. Vamos a recordar que el manual, la guía de Educar sin Miedo, la pueden descargar. Nos la pueden pedir o te la pueden pedir y se la podemos enviar para que podáis trabajar precisamente cómo aprendemos a educar sin miedo. Pues trabajando los 10 principios de parentalidad positiva y también con esta guía donde a través de 100 frases que decimos padres y madres podemos tomar conciencia de qué no queremos seguir diciendo, ¿sí? Y que a cambio de lo que no voy a decir, qué es lo que voy a empezar a decir, ¿no? Así que, bueno, yo en principio nada, estoy a vuestra disposición, cualquier duda o pregunta que me queréis hacer, ahí están las dos cuentas de Educar sin Miedo de Padres Formados y